sobre las condiciones de este eclipse. Hay que tener en cuenta que este eclipse se ha tomado como punto de referencia en Barcelona y, por lo tanto, pues, puede ser indicativo de las condiciones bajo las cuales nos vamos a encontrar aquí, siempre y cuando tuviéramos como carta de referencia pues la carta del lugar, ¿no? Entonces, las consideraciones que podemos hacer acerca de esta figura pues tendrán necesariamente que verse limitadas a las condiciones coyunturales de este momento celeste. Es difícil, por lo tanto, ligarlo de manera coherente a alguna situación concreta, porque no tenemos una carta radical sobre la que establecer este diagrama. También hay que decir, los eclipses no pueden ser considerados de manera aislada. Hay que tener en cuenta que los eclipses, como ya comentamos en una anterior conexión que tuvimos pues, también con Diana, los eclipses forman parte de familias. Están implicados dentro de un orden que tiene un ciclo aproximado de unos 1.350 años. Entonces, a lo largo de esos 1.350 años, en un intervalo de aproximadamente 18 años, pues se van produciendo eclipses. Los eclipses empiezan muy tenuemente en uno de los dos polos. Quiere decirse que su área de sombra se localiza al principio del ciclo de Saros en el nodo sur o en el nodo norte, que a lo largo de 1.350 años cada vez los eclipses en ese intervalo se producen más cerca del nodo. Entonces, aproximadamente hacia los 650 años, 675 años, se produce un eclipse completo. ¿De acuerdo? En ese eclipse vemos la posición del Sol. Vemos la posición del Sol y de la Luna en el mismo grado que el nodo. ¿Vale? Hay que decir que las diferentes familias no dan, por lo tanto, el eclipse necesariamente en los mismos sitios, sino que van progresando a lo largo del tiempo y van recorriendo todo el zodiaco desde el primer momento hasta el momento de culminación del ciclo determinado. Quiere decirse que es en la mitad de ese ciclo de 1.350 años cuando el Sol y la Luna hacen la conjunción con el nodo de manera más directa. El orbe del nodo para establecer un eclipse es de aproximadamente unos 18 grados. 18 grados a la derecha, 18 grados a la izquierda. Es el marco a través del cual los ciclos recurrentes del ciclo de Saros se producen. Entonces hay que tener en cuenta que para comprender este eclipse en concreto, ya el pasado 30 de noviembre tuvimos el eclipse de Luna, ¿vale? Los eclipses se dan por parejas, o sea, en un intervalo aproximadamente de 14-15 días, es decir, de medio mes a medio mes, pues se dan recurrentemente. Entonces, eso no quiere decir que esos dos eclipses estén asociados a los mismos acontecimientos. Lo normal es que sean eclipses, bueno, no normal, sino evidentemente después de lo que he comentado, no pertenecen a la misma familia, ¿vale? Pertenecen a familias diferentes. Hay que tener en cuenta que este eclipse, que es un eclipse, como podéis ver, teniendo en cuenta que el nodo se encuentra en el grado 19 y el Sol se encuentra en el grado 23, eso quiere decir que este ciclo arrancó aproximadamente hace unos 800 años, ¿vale? Y durará otros 500, ¿de acuerdo? Para saber en realidad cuál es el evento anterior que viene remarcado por esa condición, tendríamos que recuperar 18 años atrás, más 41 días. Pues estamos en el año 2020, nos iríamos al año 2002 y nos iríamos más o menos al mes de, concretamente al mes de julio, de acuerdo, del año 2002. Entonces, en esas fechas,
si recordamos, pues estaba iniciando Estados Unidos una campaña en Irak después de haber hecho el año anterior pues una invasión en Afganistán, en busca de los apandadores que por lo visto desde su punto de vista operaron un ataque a las Torres Gemelas en el World Trade Center en ese instante. Entonces, hay que decir que el momento del ataque a las Torres Gemelas fue un momento importante, se dio con una conjunción de cronocratores igual que la que tenemos, o parecida por lo menos, a la que tenemos en estos momentos. No era la conjunción exacta, los dos planetas se encontraban en el mismo signo, y fue una conjunción importante, como podemos ver. Las conjunciones de los cronocratores se dan en ciclos aproximados normalmente cada 20 años, y por lo tanto el anterior fue a finales del año 2000, ¿de acuerdo? También hay que decir que cuando estamos hablando del ciclo de los cronocratores, estamos hablando de recurrencia en cuanto a los planetas en un signo del mismo elemento de 20 años. Eso quiere decir que a lo largo de 12 recurrencias, pues los grandes cronocratores hacen sus conjunciones en signos del mismo elemento. Algunas veces, como en la conjunción del año 1981, que se produjo en los primeros grados de Libra, ¿vale? Algunas veces se saltan unos minutos y por lo tanto tenemos pues una anticipación del siguiente ciclo. Y todo esto lo comento porque en realidad este eclipse, como estamos viendo, se da en el signo de Júpiter. Entonces está indicado a la posición de Júpiter, que está en la casa octava a disposición de Saturno, con lo cual es un eclipse que está, podríamos llamarlo así, bajo la influencia de la conjunción que se va a producir muy pronto, ¿no? Además hay que decir que Júpiter y Saturno se encuentran prácticamente conjuntos, ¿no? Capricornio. La casa octava es la casa de la muerte, y Júpiter representa en esta carta la casa décima y representa en esta carta también la casa séptima, lo que hay que enfrentar en cuanto al karma, ¿de acuerdo? En cuanto a la acción y en cuanto a la autoridad, ¿no? Hay que enfrentar temas vinculados a la autoridad, ¿vale? Y esa autoridad se encuentra en la casa octava. Frente a lo que tenemos que enfrentar significa pues, entrar en un proceso de deuda. Porque la casa octava representa la muerte, representa también aquello que salimos perdiendo cuando nos enfrentamos, cuando tratamos de adaptarnos a la realidad que nos toque vivir en cada momento, ¿no? También estamos viendo que el Sol, la Luna y Mercurio se encuentran en la casa séptima. Eso quiere decir que es un proceso a través del cual debemos relacionarnos con una situación hostil, ¿vale? Marte representa la 11, que son las expectativas, también los recursos del gobierno y también los grupos de influencia que están respaldando, de acuerdo, la posición prominente, de acuerdo, que de los que ocupan la casa décima, es decir, el gobierno y la autoridad, ¿no? Y además, pues, representa la casa sexta, es el infortunio, es la enfermedad, son las rígidas estructuras a través de las cuales aquello que hay que enfrentar pues nos causa perjuicios. La sexta, como es sabido, también representa las enfermedades. Entonces, expectativas de enfermedades representadas por Marte, y ya vemos que Marte tiene mucha fuerza en este eclipse. Saturno está indicado a los temas de casa 5 por ser una carta diurna,
quiere decirse que es el Almuten de la casa sexta, representa la 9 y representa la octava. Eso quiere decir que las condiciones económicas en el marco de este eclipse son, por decirlo de alguna manera, los factores que los principios vinculados también a las leyes, ¿no? Son los factores decisivos. Además, hay que tener en cuenta que la Luna es el regente de la segunda, con lo cual tenemos un montón de planetas indicados a cuestiones de índole económica en signos que tienen mucho peso en este eclipse. A producirse tan cerca de la conjunción de los cronocráteres, obviamente, pues es un eclipse muy influido por el nuevo giro, ¿de acuerdo? Que va a dar un proceso civilizatorio. Porque deberíamos diferenciarlo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de los ciclos de los cronocráteres, son ciclos recurrentes de 20 años, podríamos decir que lo que cambia es el escenario dentro de un determinado proceso que involucra pues un periodo de aproximadamente unos 220-240 años, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo en estos momentos la culminación de un periodo de 240 años que empezó a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, en los tiempos en los que cambiaron los cronocráteres de los signos de fuego a los signos de tierra, pues se produjo la caída de las grandes monarquías, se produjo la Revolución Francesa y por sobre todo empezó el nuevo modelo de Estado-Nación a partir de las campañas napoleónicas, ¿no? Y lo que representó Napoleón, primero como un principio homogeneizador dentro de Europa y luego como una distribución a través de la cual pues, los diferentes países pues, fueron estableciendo las condiciones de un nuevo sistema, pues mucho más vinculados a estructuras materiales, ¿no? Pues, se prepararon las condiciones para que los países empezaran a competir dentro de un orden en el cual se produjo una revolución muy importante, una revolución industrial, ¿no? Entonces, al calor de los diferentes movimientos de los cronocráteres y de la conjunción de los cronocráteres, se fueron pues articulando y montando pues el esquema del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, pasamos de la fase que empezó 200 años antes, ¿de acuerdo? Que empezó con la entrada, o sea, con la gran revolución científica, que fue el paso de las conjunciones de signos de agua a signos de fuego, ¿de acuerdo? Entonces, son grandes procesos civilizatorios en un orden de aproximadamente 250 años. En estos momentos, pues vamos a vivir las conjunciones de los cronocráteres en signos de aire y eso pues, va a involucrar un proceso que va a culminar en la tan cacareada entrada en la era de Acuario, ¿no? Quiere decir que aún nos faltan muchos años hasta la entrada del punto vernal, ¿de acuerdo? Que pasará de Piscis a Acuario aproximadamente en 72 por 7 años. Si hacemos la multiplicación, pues vemos, no, 72 por 6, que digo. Estamos, actualmente el Ayanamsa está en el grado 20, no, en el grado 6, en el grado 6 de Piscis. Quedan aún unos cuantos añitos. 6 por 72. ¿Alguna pregunta acerca de lo que he estado explicando? Más o menos, como no noto mucho retorno.
Natalia preguntaba por los efectos en otros países que no sea España, Barcelona. No, es que vamos a ver, estamos tomando como punto de referencia el meridiano de Greenwich. Eso quiere decir que tenemos el mismo plano dentro de ese meridiano y se suele tomar el meridiano de Greenwich como punto de referencia para entender pues, el ciclo a nivel universal. Es por eso que nos viene perfecto pues, utilizar el meridiano de Barcelona. Albert, no entendí qué palabra dijiste con respecto al grado 6 de Piscis, por favor. Sí, hay que tener en cuenta la precesión de los equinoccios en el sistema sidral. Hay que decir que a través de la precesión de los equinoccios, el punto vernal pues está atravesando ya desde hace muchos años, desde el siglo III después de Cristo, está atravesando Piscis, con lo cual estamos en la era de Piscis. Entonces, se ha hablado muchas veces del paso de la era de Piscis a la era de Acuario. Y eso se dará cuando el punto vernal entre en el grado, ¿vale? En el grado 29 de Acuario. Tardará el equivalente a 6 grados, que es lo que queda por transcurrir en el grado de Piscis. Y la precesión de los equinoccios pues marca el gran año platónico y se corresponde un grado cada 72 años. Gracias. Albert, Entonces, ahí en la comunidad Vida en Salud se abrió un debate sobre el tiempo que dura una era, porque en todas partes donde la gente consultaba parecía que duraba 2000 años. Pero tú dijiste que faltaban todavía como 1000 y pico de años teníamos todavía como 1000 y pico de años de era de Piscis antes de entrar en la era de Acuario. no, vamos a ver. Nosotros son 30 grados por 72. Entonces son 2 por 3, 6, 6 por 3 por 7, 21, estamos hablando de 2300 años. Son 7 por 3, 21. Mejor dicho, 3 por 2, 6. 2160 años me sale a mí. 2160 años, efectivamente. Eso es lo que tarda el punto vernal en traspasar un signo. Entonces, nosotros en estos momentos, pues, si hacemos cuentas, pues nos encontramos a 4 grados, y creo que son 4 grados o 6 grados, de acuerdo, de pasar a la era de Acuario. Si son 4 grados, son 4 por 7, 28, ¿vale? Entonces son 280 años lo que queda. 280 años se corresponde con el ciclo de Júpiter y Saturno, es decir, más o menos. Ajá. Son de 220 a 260 años el ciclo. Con lo cual, todavía vamos a vivir, pues, todavía nos queda un lapso bastante amplio de tiempo hasta transponer la era de Piscis. Esos son grandes ciclos históricos. Hay que tener en cuenta que los cambios que vamos a vivir a lo largo de las próximas conjunciones de cronocratores pues van a ser cruciales. Cuando veamos la carta de los cronocratores, veremos en gran medida qué es lo que se puede esperar acerca de ese proceso, ¿no? De todas maneras, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de periodos muy largos y es lo que estaba diciendo. O sea, no se van a vivir. Yo creo que Napoleón no podía predecir, ni nadie en aquella época podía predecir a qué nos íbamos a enfrentar, pues, por ejemplo, en la época de las 2 guerras mundiales o la época de la Gran Depresión o el ascenso, por ejemplo, de la Alemania nazi
o la Revolución Rusa, o las consecuencias, por ejemplo, de la Revolución del 48, ¿no? Del siglo XIX, que fueron grandes acontecimientos históricos que forjaron, transformaron pues la facies de los países, al menos en Europa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los cronocratores no solamente influyen, obviamente, en un determinado marco geográfico. O sea, todos estos cambios también los hemos vivido en otras áreas geográficas, ¿no? O sea, hemos visto pues lo importante que ha sido pues todo este proceso. Hay mucha gente que dice pues que hay una determinación muy importante acuariana en lo que es la Carta de la República Popular China, ¿no? Y dicen que una de las razones por las cuales cabe esperar que este ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno en Acuario sean dominadas por China como gran potencia a nivel mundial, como condición de liderazgo de China, es precisamente por las determinaciones tan prominentes que la Carta de la República Popular tiene el signo de Acuario. O sea, creo recordar que la Luna se encuentra en el 11º lugar en Acuario en la carta de China. Hay que tener en cuenta que en estos momentos China ya es virtualmente pues la gran locomotora mundial. Hay que tener en cuenta que en estos momentos pues prácticamente los productos más importantes y las empresas más importantes de tecnología pues son chinas, ¿no? Son, por ejemplo, la fabricación de celulares, la fabricación de antenas. Tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, vivimos un intento de parte de Estados Unidos de bloquear pues el proceso de conquista que se está llevando a cabo de manera soterrada por parte de China a nivel mundial con las sanciones a la marca Huawei, que en realidad es una marca que funciona bajo la égida de los grandes jerarcas del Partido Comunista Chino. Y hay que tener en cuenta pues que también Xiaomi, también grandes marcas que pertenecen, por ejemplo, grandes corporaciones industriales que pertenecen a Corea del Sur, a Corea del Norte, Japón, Singapur, Malasia, están actualmente virtualmente dominando el mundo a nivel económico. Y otros lugares que en otros momentos de la historia tuvieron mucho poder, pues están viviendo un proceso de reflujo. Yo diría que estos 2 siglos que tenemos por delante van a ser 2 siglos en los que se van a poner por delante los países del sudeste asiático, y que ya en estos momentos estamos viviendo esa situación, estamos viviendo inmersos dentro de esa circunstancia. También hay que decir que yo creo que no vamos a pasar de esta, y tengo razones también para deducirlo a partir de las condiciones de la conjunción de los cronocratores que vamos a tener en la entrada de este solsticio. Vamos a ver un proceso de virtualización muy importante en cuanto al desarrollo de los vínculos, y por lo tanto vamos a ir viendo paulatinamente cómo van a cambiar de manera radical nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Pero eso creo que ya lo comentamos, estuvimos hablando bastante de ello en la anterior reunión que tuvimos, la anterior ocasión, cuando estuvimos hablando del triple eclipse, de acuerdo de finales del mes del solsticio de verano. Lo que siempre hablamos de los cambios de era como si fuera una cosa que va a pasar de un día para el otro, ¿no? Es como que pasas la frontera y ya has cambiado de era, ¿no? Y yo tiendo a pensar que es algo que va a suceder paulatinamente, ¿no?
Como por ejemplo ahora que va a haber, cuando hablemos de la conjunción, ¿no? Pues van a entrar los cronocratores ahí en Acuario para empezar como a ir haciendo un cambio en la energía, ¿no? Y poco a poco la energía va cambiando, va cambiando, va cambiando. No es una cosa que vaya a ser como quien se tira a un precipicio y ya está en la nueva era, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay que tener varios ciclos anidados. O sea, lo que realmente es un proceso de desarrollo a muy largo plazo es la secuencia de recurrencias de los cronocratores en signos de aire, pero que estamos viviendo un momento civilizatorio pues en el cual la sucesión de acontecimientos es muy brusca. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros en este último año hemos visto cambiar el mundo de manera muy, muy acusada, ¿no? O sea, realmente este último año ha sido un año de gran aceleración en cuanto a los cambios. O sea, por ejemplo, este último año mucha gente ha dejado de usar el dinero metálico, el dinero material, o sea, el papel moneda. Ya la mayor parte de la gente utiliza sistemas, ya la mayor parte de la gente utiliza sistemas de pago en donde ya la moneda al uso es solamente de cariz nominal. En realidad, hay ya otras formas de transacción económica pues que están vinculadas al flujo de datos. Estamos viendo una etapa en la cual pues todos los marcos regulativos son más rígidos que nunca, pero están totalmente virtualizados, ¿no? O sea, es que estamos viendo ese giro que se ha producido en un lapso escandalosamente breve. Y además, cabe preconizar que esto todavía se va a acelerar más en las próximas fechas. De hecho, hay un punto clave a finales del mes de enero del año que viene, ¿no? Hay un punto clave en ese instante que vamos a ver los acontecimientos, fuertes revueltas y además una situación pues crítica. Se prevé que en la zona de los Estados Unidos, con un vacío de poder probablemente provocado por el deceso o la remoción de un jerarca, ¿no? O sea, muy probablemente veamos en Estados Unidos pues una maniobra de gran consternación, ¿no? Que va a provocar una ola de acontecimientos en el mes de enero. Hay que decir que ya lo comentamos cuando hicimos el análisis acerca de las elecciones en Estados Unidos, que dijimos en el mes de julio del año pasado, Nazaret y yo, cuando hablamos de ese asunto, que se iba a dar pues una justa bastante cerrada en cuanto a las posibilidades de los dos candidatos en Estados Unidos, que estaba la cosa muy ajustada, que iba a triunfar el aspirante, es decir, que iba a triunfar Joe Biden, pero que a partir de ese momento se iba a generar un proceso de impugnación de esas elecciones sin precedentes. Y eso lo comentamos, está en la página de Nazaret, y no solamente allí, sino que cuando nosotros lo comentamos a micrófono cerrado fuimos todavía muchísimo más precisos en esa definición. Lo que vamos a ver en el mes de enero es probablemente la, una caída en cuanto a lo que es el sistema, en cuanto a lo que es el sistema de los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a lo que es el sistema político de los Estados Unidos, también obviamente vamos a vernos enfrentados a una situación muy complicada a nivel mundial, ¿no? Al calor también de los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de este último año. Lo que pasa es que hemos visto un giro a través del cual parecían estar operando fuerzas que no sabemos muy bien identificar, y lo que va a ocurrir en el mes de enero pues sí va a tener nombre y apellidos, y sí va a estar centrado en condiciones que son políticamente muy, muy, muy claras, ¿no? Eso será aproximadamente a mediados.
mediados del mes de enero, principios del mes de febrero. Natalia comenta que cuando había preguntado sobre qué pasa con los otros países, ¿no? De qué manera les afecta, dice que si hace la carta sobre Chile le sale otra carta. Claro, Mm. claro, es lo que estábamos comentando antes. Cuando nosotros estamos estableciendo una carta, en general una carta que es una carta de tránsitos, es decir, es la posición del cielo en un momento dado, ¿vale? Eso debemos ajustarlo a la carta de una entidad que sea fija. ¿Sí? Estamos viendo el movimiento de los planetas en el cielo, queremos ver la influencia de esos planetas en un lugar determinado. Necesitamos, por lo tanto, la carta de ese lugar determinado. Es como si dijéramos, aquí estamos viendo pues, el sucederse de acontecimientos a un nivel, podríamos llamarlo así, atmosférico, a un nivel que indica la climatología. Ahora bien, obviamente esas condiciones cambian en función del lugar del planeta y también cambian en lugar, en relación a aquello por lo que estemos preguntando. Por ejemplo, si nos preguntamos acerca de sucederse de acontecimientos en una entidad política como la Carta de Chile, por ejemplo, la Carta de Argentina, o la carta de cualquier otro país, como no sé, España, Italia o Estados Unidos, tenemos que ver la conjunción de los cronometradores o los eclipses de la misma manera en que juzgaríamos esas posiciones en relación a la carta natal de cualquiera. Hay que decir que cuando nosotros estamos viendo esta carta, pues si nosotros, por ejemplo, pusiéramos esta carta sobre mi carta natal, pues estaríamos hablando de que el eclipse no se da entre la primera y la séptima, sino que se da entre la segunda y la octava, ¿sí? Porque yo tengo un ascendente Tauro y por lo tanto el eclipse se da entre esos dos, entre esos dos lugares, en ese eje, que es un eje vinculado, de los recursos. La interpretación sería el ascendente, ¿de acuerdo? Fluye a través de la casa segunda, el ascendente en la posición del lugar que yo ocupo, ¿vale? Y por lo tanto la circunstancia vinculada al lugar donde yo me encuentro pues tendría esas connotaciones. Claro, en la carta de cualquiera las connotaciones son completamente distintas, ¿no? Claro. Quiere decirse que un eclipse o la conjunción de los grandes cronocráteres tiene indicaciones muy diferentes en función de aquello por lo que estemos juzgando. Quiere decirse, por lo tanto, que aquí podemos hablar de temas genéricos vinculados a procesos que son muy poco definidos y que para poder dar un juicio necesitamos obviamente preguntarnos acerca de qué. ¿Sí? ¿Acerca de qué? Entonces, para a lo mejor tener una idea de cómo puede afectar este eclipse a nivel de lo personal, tendríamos que hacer un repaso casa por casa, seguramente, ¿no? Lo que deberíamos sería superponer ambas figuras. No, pero para hacerlo generalizado, de forma que más o menos pudiera ser una orientación para todos los presentes, a lo mejor. Entonces tendríamos que Bueno, hablar. por ejemplo, lo que estaba sugiriendo, no sé quién estaba hablando precisamente en estos momentos, lo que estaba sugiriendo Analía, pues es que si nosotros miramos, en Argentina dice toca el eje, Laura dice que toca el eje 3-9. Entonces, también hay que decir, toca el eje 3-9 y también tendríamos que ver, pues en este eclipse, pues a qué casas interesa en Argentina, porque no son las mismas que las que estamos observando. Habría que levantar el Júpiter tema lo del tenemos eclipse. en 1, en Libra, pero no me la recuerdo la carta perfecta, Albert. No, pero Qué lástima. estás hablando de la carta de De Argentina. Sí, por eso no la Bueno, la recuerdo. carta de Argentina es una de las cartas más disputadas a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? O sea, Argentina ha tenido varias cartas. En realidad, la gente quiere ver pues un ascendente Libra y la luna en Capricornio y en una luna llena con el sol en Cáncer. Quiero recordar que esas son las posiciones. O sea,
Estamos hablando del sí, Sol en tenés Cáncer, estamos razón. hablando de de la Luna en Capricornio, Y estamos hablando de Júpiter en Júpiter uno, y en de Libra. Júpiter en Libra, ¿no? Ujú. Sí, no la conozco entera. No sé dónde está Mercurio. Bueno, ya esas posiciones pues nos están hablando, de que Géminis Sagitario es la 3, la 9. De hecho, es algo que ya podemos imaginarnos por qué es que están colocados los nodos allí en este eclipse, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos viendo en Argentina es un ajuste muy importante en cuanto a lo que son las reglas de juego, ¿no? La casa tercera y la casa novena pues son casas vinculadas a los códigos, tanto los códigos de gobierno como los códigos vinculados a aquello sobre lo que se gobierna, ¿no? La casa cuarta es aquella sobre lo que se gobierna, es aquello sobre lo que se gobierna y representa las raíces, y la casa décima representa aquello que gobierna. Entonces, nosotros estamos viendo, si consideramos el ascendente en Argentina, Libra, pues que hay una oposición muy marcada entre lo que es el regente de la cuarta y el regente de la décima. Eso pues, nos hace pensar que en realidad ese país ha sido gobernado pues, en oposición, ¿no? Esto es una oposición entre el regente de la décima y el regente de la cuarta. Bueno, yo creo que cuando se habla de las condiciones a través de las cuales Argentina ha vivido los momentos más complejos de su historia, yo no diría que Argentina haya estado mal gobernada. Yo creo que quienes gobernaron a Argentina lo hicieron sobre sus intereses, que no siempre coincidieron con los intereses del pueblo. Una cosa muy interesante a la hora de considerar las cartas mundanas es que el ascendente representa a la nación y la cuarta representa al pueblo. Con lo cual podríamos decir que la entidad política viene representada por el ascendente, es como se manifiesta, pues la entidad del país y las raíces, es decir, todo lo que ese país condensa como estirpe, como legado ancestral, estaría vinculado a casa cuarta. Sí, bueno, es que ya sabemos que los inicios condicionados, los indicios condicionados por un eclipse suelen ser bastante. ¿Bastante qué? ¿Te fuiste? Conflictivos, no, dije bastante conflictivos. Ah, conflictivos, sí. Bueno, pero yo me refería a que si tuviéramos que en la esfera de lo personal, hablar de qué manera podría influenciar en la esfera de lo personal, aunque son planetas, bueno, Saturno es medio medio, está en la frontera, ¿no? Pero Júpiter es transpersonal. Pero igualmente, ¿cómo se vive eso en la esfera de lo personal? Si tenemos que entrar en eso, tendríamos que hablar de cómo sería entrando en cada una de las casas, o sea, ubicada en cada una de las casas esta conjunción eclipsada, ¿no? Bueno, habría que hacer pues un diseño, una delineación concreta y bueno, hay que entender un factor vinculado a la conjunción de los cronocreatores. La conjunción de los cronocreatores se lleva a cabo en un signo donde tiene más poder donde tiene más poder Saturno, donde tiene más poder Júpiter. Esa es una pregunta decisiva. Hay que entender lo que representa una conjunción entre planetas pesados, ¿no? En este caso, Saturno tiene más prominencia, con lo cual Júpiter
que se encuentra peregrino en Acuario, que es donde se va a producir la conjunción, pues le entrega sus sustancias. Quiere decir que Júpiter pierde totalmente su independencia. Por lo tanto, lo que hace es que rinde su naturaleza y se funde con Saturno, que lo recibe. Eso quiere decir que Saturno, si representa restricciones, los límites, representa el miedo, representa la oscuridad, representa el dolor vinculado al principio de realidad, que frustra el principio del goce. Júpiter, al estar entregándole su naturaleza y estar determinado hacia la abundancia, el desbordamiento y la multiplicación, lo que hace es que multiplica las condiciones de Saturno. Si, por ejemplo, Saturno representa las restricciones, los límites y la negación de la luz, ¿vale? Pues Júpiter lo que hace es multiplicar y hacer abundante y generoso precisamente esa determinación, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una conjunción donde Saturno tiene más fuerza, por lo tanto, Saturno no funciona como, no tiene por qué funcionar en todas las condiciones como si fuera un maléfico de facto, ¿de acuerdo? Quiere decirse que es un maléfico, pero en su condición zodiacal. Es una condición zodiacal en algunos lugares del mundo, sobre todo donde se encuentra en el medio cielo, en donde observamos pues, que puede tener pues, condición de benéfico occidental. Yo eso lo interpreto, la conjunción de los cronocriptores en Acuario, como un proceso a través del cual no necesariamente se van a derivar condiciones pues, peores que las que hemos conocido en el periodo anterior, ¿no? Produciéndose en un signo de Saturno, concretamente, pues podemos ver que hasta cierto punto, y ser un signo de aire, podemos ver que hasta cierto punto Saturno se va a mover por cauces que son razonables, ¿no? Y yo no tengo una visión apocalíptica de lo que es el transhumanismo. Creo que detrás de la posición de Saturno en Acuario y la multiplicación que le supone la conjunción de Júpiter en un signo donde él tiene fuerza, es mucho más favorable que otras conjunciones que hemos visto a lo largo de la historia, en donde Saturno entregaba su naturaleza a Júpiter, ¿no? Eso quiere decir que en esas circunstancias pues, se produjeron procesos de desbordamiento muy importantes en el instante en el que Saturno le entregó su naturaleza a Júpiter. O sea, por ejemplo, la gran conjunción que se produjo en el año 1350, alrededor del año 1350, creo que fue en el año 1347, se produjo en un signo de Júpiter, se produjo en Cáncer. Entonces, eso lo que provocó fue un desbordamiento de aquello hacia lo que estaba determinado Júpiter en ese diseño de esa carta, y lo que provocó fue una gran epidemia, una enorme pandemia. Esa sí, verdaderamente enorme. Y podemos ver claramente la diferencia que hay entre las pandemias jupiterianas y las pandemias saturninas, ¿no? Podemos hacernos una idea acerca de lo que son las pandemias saturninas bajo signos de aire cuando observamos la que estamos contemplando en estos momentos, que es claramente una pandemia de aire, ¿no? Una pandemia de aire representada por Saturno, ¿no? Las pandemias de Júpiter son cosas pues, como, por ejemplo, la gripe española, son cosas como, por ejemplo, la pandemia de cólera en China en los principios del siglo XVI, o, por ejemplo, la gran pandemia que supuso la peste negra en Europa en el año 1350. Para que nos hagamos una idea, la pandemia en China a principios del siglo XVI costó un número aproximado de 30 millones de muertos, en un lapso de aproximadamente 5 años. Una mortandad pavorosa. Y cuando nosotros estamos viendo pues, la de la conjunción entre Saturno y Júpiter en Cáncer, ¿de acuerdo? Alrededor de esos años, en tiempos de la peste negra, ¿vale? Pues estuvimos viendo cómo de los
eh, de los pocos millones que en aquellos tiempos, creo que eran 600 millones los que había en el mundo, de Europa pues murieron cerca de un tercio de la población en 4 años, ¿no? Que evidentemente que muera un tercio de la población, eso sí es verdaderamente una pandemia. Cuando nosotros estamos viendo las dos conjunciones de los cronocratores, la del año 1981, por ejemplo, se dio en los primeros grados de Libra, ¿vale? La conjunción del año 1981 fue una conjunción que coincidió también con otra pandemia bajo la férula de la cual hemos estado penando, de acuerdo, en los tiempos presentes, que es como cuenta Analía. En el año 1981 tuvimos la conjunción de cronocratores y se declaró la pandemia del SIDA. Es claramente un tipo de pandemia propagandística, ¿no? O sea, es cierto que ha costado pues muchas vidas, pero también es cierto que ha habido una especie de aparador detrás del cual se han operado procesos que no estaban vinculados a ese. Que son enfermedades de aire, ¿no? Son enfermedades que tienen que ver más con la transmisión de la información y con la apariencia de las cosas, ¿no? Y esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos es claramente otra pandemia vinculada al proceso de cambio a signos de aire. Por lo tanto, no es una pandemia que afecte tanto a los cuerpos como afecta a los códigos, ¿no? Y es más bien lo que estamos presenciando, una especie de virus informático o virus vinculado a los canales de información y a la intoxicación informativa. O sea, un virus realmente muy virulento y que está generando transformaciones muy agudas y que no afectan tanto al cuerpo físico como al cuerpo mental. Y hay que tener en cuenta que Saturno en Acuario, pues Acuario es un signo extraordinariamente conservador. Es un signo extraordinariamente rígido en cuanto a los principios que impone, ¿no? Y eso lo estamos viendo actualmente. O sea, hoy entré con Luna, con mi alumna, de acuerdo, en FNAC, pues íbamos a comprar un libro, de acuerdo, que tenía que regalar. Entrando por la puerta, pues la gente de seguridad le pidió a ella que se subiera la mascarilla porque la tenía ligeramente bajada, ¿no? Y ese elemento, pues no podemos respirar porque no se nos permite libremente. Tampoco podemos hacer cosas como, por ejemplo, comernos un bocadillo en la calle y tomarnos tranquilamente un café a la sombra de un árbol. Y ahora, por ejemplo, pues yo me debatí ante la posibilidad de no poder dar esta charla por el hecho de que si no la hacía en casa tenía que hacerla en la calle y no se puede porque nosotros en estos momentos en España tenemos un rígido toque de queda. A partir de las 21 horas pues no podemos permanecer en el espacio público. Eso es así de terrible. Y en el fondo se trata de una especie de dictadura blanda, es decir, una dictadura que está más bien vinculada pues a algo que no se puede tocar, algo que no se puede oler, algo que no se puede saborear. Es, por decirlo de alguna manera, algo que se transmite de manera fantasmal. Y eso es lo que estamos presenciando en estos momentos, que es una revolución muy importante. Muy importante. Y además que se está produciendo muy deprisa y va a conocer un desarrollo explosivo en los próximos meses. No estamos hablando de años. ¿Sabes qué? Sí, dime. Que ya sé por qué esto parece una clase de logos. Porque me había olvidado de enviar la contraseña.
para entrar en el Zoom. Y por eso solo los que ya saben la contraseña han podido entrar. No, porque creo que Roger pues desconectó la contraseña. No estamos funcionando con contraseña. De hecho, yo no he entrado con contraseña. Y es cierto que en un primer momento había bastante gente de logos, como por ejemplo Ana, como Laura, como Juan Carlos, como Luis Ángel, Luisi. Albert, a Pero mí me también, pidieron la contraseña, ¿eh? Sí, es A mí me que pidieron. la pide. Porque no, son cosas diferentes. Roger pero ha bueno, dejado, pero me parece que la también hay contraseña la gente, pide. también hay gente de fuera como en la liga, por ejemplo, o Gil, que también está, aprovecho para saludarle y mandarle un abrazo muy fuerte. O Gloria, que no sé quién es, o Ikram, tampoco. Gente de fuera, Ajá. de Lobos. ¿Habéis entrado todos con contraseña? Sí, todos. Vale. Bueno, pues entonces quien no la tenía, pues no ha podido entrar. Bueno, ahora ya la he enviado. La he enviado, a ver si... Ay, Dios mío, hasta que no lo tenga todo por la mano, pido miles de disculpas por ser tan patata. Lo siento mucho. Yo con contraseña sí, pero estoy en logos en Telegram ahora. No he entendido, pero bueno, irá entrando más gente, supongo, ahora. Bueno, ¿sabes qué ha pasado, Albert? Que yo te he hablado de la conjunción de Júpiter y Saturno, pero en realidad te estaba hablando, quería haber hablado del eclipse. Estaba comentando a ver de qué manera afectaba a nivel personal el eclipse, porque eso sí que, o sea, el eclipse sí que implica planetas personales, el Sol y la Luna, ¿no? Implican planetas personales y hay que tener en cuenta que también tenemos una determinación importante en los planetas llamados planetas sociales como Júpiter y Saturno. O sea, Júpiter y Mm, Saturno tenemos, quien tenga un ascendente Capricornio, como algunos de los presentes, de ujú, acuerdo, pues tienen como regente del ascendente a Saturno concretamente. mm, Y gente que tenga un ascendente Libra, por poner un ejemplo, la carta es diurna, pues también Saturno tendrá mucha importancia. Gente que tenga un ascendente, pues Piscis, Sagitario, que tenga determinaciones muy importantes o ángulos influenciados por esos signos, ¿de acuerdo? O sea, establecidos sobre esos signos, pues van a vivir esta conjunción pues de manera bastante, bastante intensa. prominente. Sí, no. Intensa, sí, ¿no? Pero es que no se puede hacer lo que algunas veces se nos reclama, Ujú, que es un barrido de manera sistemática, de manera automática por todas las casas para ver qué es lo que puede aparecer de allí, ¿no? ujú. Eso tiene hasta cierto punto Es un riesgo. ciertos... Mm, No, es que cada carta es distinta mm. Sí, sí. y Saturno tiene determinaciones muy diferentes en cartas distintas. Mm. Sí, sí, lo comprendo. Mm. Quiere decirse O que cuando Júpiter, nosotros cualquiera. estamos viendo cuando estamos viendo desde la perspectiva de la astrología, no, al referirme a la astrología estoy refiriendo a la genuina astrología, es decir, a la astrología de siempre, ¿vale? La posición de los planetas está relacionada con la mente a través de las unidades esenciales en general a detalles que tienen que ver con la idiosincrasia del, del- del mundo para cada una de las personas y pueden tener indicaciones de cariz muy personal. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de los cronocratores, y eso pues, lo indican también nuestros antecesores árabes, la posición de un cronocrator, cuando el cronocrator se encuentra en buenas condiciones, pues favorece bastante en función de lo que reciba en el ámbito de una carta en concreto,
en un momento determinado en función de que reciba las disposiciones correspondientes. O sea, por ejemplo, no sé, por hablar de mi carta, cuando nosotros vemos el siguiente aspecto del Sol, que en mi carta es con la Luna, estamos viendo que el Sol recibe la disposición de la Luna y por lo tanto la empuja en detrimento a través de la casa novena, que es la casa que es Capricornio y por lo tanto es la casa de Saturno. Cuando nosotros vemos en mi carta la entrega de disposición o el compromiso del Sol a Saturno en el ascendente, estamos viendo, por ejemplo, que Saturno tiene un peso pues muy grande en mi carta. Es el regente de la 9, que tiene que ver con la filosofía, los estudios, la experiencia y temas como, por ejemplo, la astrología, y el Sol pues está determinado en las raíces, ¿no? Entonces, de repente, vemos que en una carta, en la carta de cualquiera, por ejemplo, en mi carta, de repente Saturno tiene indicaciones personales pues decisivas, ¿no? Además que se encuentra muy cerca del ángulo del ascendente y por lo tanto es una naturaleza, ¿de acuerdo?, que influye de manera muy marcada en mi manifestación, en mi ascendente. Eso, por lo tanto, en cada carta debemos valorar la posición de Saturno y de Júpiter en función de las respectivas entregas, ¿no? O sea, Júpiter y Sí, de Saturno cómo son esté configurado. los últimos eslabones, dentro de la sintaxis que se establece entre los diferentes elementos en la carta. Por ejemplo, en esta carta que estamos observando, Saturno representa la experiencia adquirida a través de la vivencia de las cosas, la vivencia de las cosas de la casa décima, la expresión de la casa primera. La casa primera viene representada por... pero por Uy, ¿qué Adentro, pasó? está adentro. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Eso. Bien. Vale. como hombre orquesta que soy, pues quité el sonido de uno de nuestros comparecientes. Sí. Pues el Júpiter que tenemos ahora en el cielo está justo encima de mi Júpiter natal. Tienes a Júpiter en Capricornio. Sí, junto a Saturno. Los Que porque tengo. también naciste con una conjunción de cronocratores, cerca de la Sí, conjunción de sí, cronocratores. exacto, en Capricornio además. Sí. O sea, estamos repitiendo la posición de mi natal. Lo que pasa es que están más juntos que cuando yo los tenía, que cuando yo nací, pero es conjunción, sí. Hola, hola. Te había preguntado para traer a los niños. No, dije, no, te esperan. No pedí con películas pasadas. Eso. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir, eso hace 60 años, ¿no? Eso sí, hará 60 años el año que viene. Bueno. En el 21, sí. La condición de Júpiter en Capricornio cuando es recibido por Saturno es una condición menos mala. O sea, ¿Cómo? Es una condición menos mala, has dicho. Bueno, no hay que tener en cuenta que Júpiter le está entregando naturaleza y disposición. Saturno recibe a Júpiter en su propio signo y de alguna manera hace más bondadoso, hace más bondadosa. Es una de las indicaciones que establecen los antiguos. Como que se controlan un poco el uno al otro, ¿no? No, es un rescate a Júpiter que se encuentra en humillación. Ah.